Quiero invitarlos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Todo ese capítulo está largo y está precioso. Me encanta, no sé, de hace tiempo me gusta lo que son los salmos y lo que son, pues toda la Biblia, pero el Evangelio de Juan se me hace muy extenso, muy sustancioso y muy sencillo y a la vez muy profundo. Una palabra que puede ser muy sencilla es muy profunda. Y en el capítulo 6, versículo 63, pero vamos a ver el 63, ¿qué dice? Fíjese bien, vamos a repetirlo otra vez. El Espíritu es el que da vida. Junto conmigo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. San Juan 6, 63. Todo este capítulo, si viéramos el contexto de qué viene hablando, o el trasfondo, lo que antes, desde los primeros versículos, se relacionan. Dice que para entender un texto hay que ver el contexto. O sea, lo que está pasando, literalmente lo que viene hablando y la situación que estuvieron viviendo cuando se habló, quién lo habló, a quién se lo habló. Y el contexto puede ser ahí en ese capítulo, puede ser los anteriores, o puede ser todo el libro, o la Biblia en completo. Es un contexto remoto. Cuando hablamos de un contexto inmediato es lo que está tantito antes y después lo que rodea el texto para entender el mensaje y no hacer una hermenéutica o una interpretación a veces que no va. Pero no solo el contexto literario, se ha hablado que también la situación que se estaba viviendo, lo que estuvieran viviendo esos personajes cuando se les habló. El que habla es el Dios mismo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y él dice que el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, es el que da vida. Y la carne, pues la carne tiene su función y tiene su razón de ser y todo, pero hay algo más relevante. La carne para nada aprovecha. Y luego dice, las palabras que yo os he hablado. ¿Cuánto creemos que la palabra de Dios tiene vida? Créanme que algunos versículos que lo que estuve leyendo y relacionando me hicieron llorar. Y yo creo que me hicieron llorar, no creo que sea emocional. Yo creo que Dios estaba hablando a mi corazón. Yo creo que la presencia de Dios estaba ahí. Y quiero compartirla. Si dijimos que debemos ser guiados por la palabra, si viéramos en toda la Biblia, cuando habla de la palabra de Dios, el poder de la palabra, el efecto de la palabra, la necesidad de que nosotros realmente Dios nos hable. Y que pase de ser algo a la mente y que pase que hable a nuestro corazón. Y mayormente cuando tenemos tantas necesidades fuertes y quisiéramos que Dios nos hablara, le aseguro que nuestra conducta y nuestra actitud no sería la misma, sentiríamos la presencia de Dios y lloraríamos de alegría. Y yo creo que más de algunos lo hemos sentido, muchas veces. Y algunos ya tienen años que no lo sienten. Y algunos nunca lo han sentido. Y si nunca lo han sentido, no lo han experimentado, pues hace falta tener un encuentro con Dios. Y tantos versículos que hablan de ello. Entonces, cuando te encuentres con Jesús, por ahí puse un título de lo que quería compartir y a lo mejor hay que redactarlo mejor, ¿verdad? No te quedes con hambre. Y no hablando en un sentido, tanto en un sentido literal como en un sentido espiritual. Cuando el Señor Jesús habló, utilizó muchas formas, figuras literarias. La Biblia está escrita en diferentes formas, figuras literarias. Habló por parábolas, es una figura literaria. Habló la Biblia está escrita, sobre todo el Nuevo Testamento, también el Antiguo, pero está lleno de figuras, metáforas, parábolas, símiles. Pero un símil tiene una comparación, algo relacionado. Y una figura literaria es eso, que Dios te quiere hablar, pero utiliza diferentes. Está escrita la Biblia en figuras retóricas o figuras literarias. Una ironía. Pablo dice, son muchos maestros, son muchos sabios. ¿Acaso Dios, aquí hay muchos sabios? Y para dar a entender que el corazón del hombre tiene que ser humilde, tiene que reconocer, si quieres que Dios te bendiga, tienes que saber en qué situación estás y ser humilde para reconocerlo y dar el siguiente paso para que
busques a Dios y Dios te pueda bendecir. Entonces, cuando te encuentres con Jesús, no te quedes con hambre. El versículo, les decía yo, que dice que el Espíritu, dice allí literalmente, el versículo 73, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Él está hablando como en una metáfora. Pero ese versículo está hablando de la importancia de ser alimentados, que tu alma, que tu espíritu, que tu corazón se alimente de la palabra de Dios y que veas la relevancia de no solamente vivir la vida como tú la quieres vivir, que pensamos que eso es lo mejor y eso me trae felicidad y así no quiero nada de Dios. Ese es el peor error que puede pasar en el corazón de una persona, en la mente y en el corazón de una persona. El contexto de todo el capítulo trata de discurso de Jesús acerca del pan de vida. Por eso en el versículo 30 del 35, para ser exactos, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él está hablando a un pueblo judío que conocía, entre comillas, a Dios y la ley de Dios, pero ellos se habían alejado tanto de Dios y tanto de la palabra de Dios que vivieron su vida creyendo que ellos no necesitaban nada. Igual el día que hicimos el culto allá en la misión, leí un versículo del Evangelio de Juan, en San Juan 8:31. Me gustaría que lo vieran. La Biblia está llena de versículos donde hablan de la palabra de Dios. Y el Señor compara que la palabra es como el alimento, como el pan. Y el Señor le dijo allí a los judíos, pero olvídense si eran judíos o no, les dijo a los que habían creído en Él. Y a los que habían creído en Él les llevó a un desafío, que no se estuvieran basando en ideas incorrectas o conceptos o suposiciones. Si vosotros, dice, permanecieres en mi palabra, ahí está la importancia del alimento y de oír la voz de Dios. A veces leemos un versículo y nos vamos con eso y no lo profundizamos. Seréis verdaderamente mis hijos. Aunque allí dice, el pastor se equivocó, ahí dice mis discípulos. A los que habían creído, porque algunos dicen, yo ya creo. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. ¿Y de qué les sirve? ¿Y qué diferencia hay entre el creer, el concepto que tenemos nosotros de creer, al creer que la Biblia habla? ¿O qué más implica ese creer? Porque muchos creemos, pero con la actitud y la conducta demostramos que no creemos. Entonces, dice, y más adelante dice que el Señor le dijo, por ejemplo, en San Juan 15:7, también habla ahí algo. Y que todo lo que pidas al Padre lo hará. ¿Alguien tiene San Juan 15:7? ¿Lo puede leer? Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una cosa es si tú permaneces en Él, o más bien si Él está en tu corazón. Hace algunas semanas hablaba con los varones y con algunos hermanos cuando los visito, que Dios ha puesto en mi corazón mucho qué significa estar en Cristo. Por ejemplo, les decía que hay dos textos muy específicos y explícitos si alguno está en Cristo. Pero hay cientos de versículos donde habla que el verdadero cristiano, uno que ha nacido de nuevo, una persona que realmente ha tenido un encuentro con Dios, Cristo está en él. Si permanecieres en mí, si mis palabras permanecen en vosotros, porque algunos dicen que ya Cristo está aquí, aunque ellos no estén en Cristo, porque están viviendo como ellos quieren. En el tiempo de Jesús ya así pasaba. Y también ni la palabra de Dios permanece. O sea, ni la saben. No espero que se tome personal, pero algunos decimos que tenemos a Dios y que Dios está en nosotros y jamás agarramos la palabra de Dios para que nos hable. A diferencia de lo que dice el salmista. El Salmo 1:2 dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita cada que tiene un problema. ¿Sí dice así el versículo? Cada que le aprieta el zapato y cuando ya, entonces, ay Dios mío, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita ¿cuándo? Usted no nomás lea la Biblia, medite la Biblia, estudie la Biblia, escudriñe la Biblia, deje que la palabra de Dios,
Dice Jeremías, hallé tu palabra y la comí. Literalmente se comería el rollo o los escritos, así las hojas. ¿Está hablando en un sentido literal o están hablando en un sentido figurado? Y cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, la Biblia habla mucho del yo soy, y el Evangelio de Juan narra como 7 veces: yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el yo soy de Jesús, y lo que él dijo que era, eso es. Y aunque está hablando en sentido figurado, no es una mentira. Yéndome al punto, dice que todo el Evangelio, todo el capítulo 6 está hablando de la palabra, tanto así que él hizo un milagro y alimentó como a 5,000 personas. Los primeros versículos, el título del capítulo dice alimentación de 5,000. Y dice, y me llama la atención que algunos seguían a Jesús por los milagros. Ve al versículo 2 de ese capítulo y ve al versículo 14. Y dice que cuando recibieron milagros de sanidad y de otro tipo de milagros, la gente en las multitudes lo seguían y iban para oírlo y para verlo y para recibir algo de él. Como hoy en día, Dios está despertando un hambre y un deseo en la gente que quieren que Dios obre, saben que Él tiene la respuesta, saben que Él puede contestar cualquier problema y necesidad, y lo buscan por eso. Dice literalmente que las multitudes lo seguían por las señales y milagros. Así dice, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía a los enfermos. Ver que un paralítico se levanta, ver que un leproso es sanado, ver que un sordo Dios le abre el oído, ver que los ciegos reciben la vista y que se acercaban y decían: Jesús, ten misericordia de mí. Y al oír de Jesús, Dios tocaba el corazón y decían: allí está la respuesta. Y no podían nadie engañarlos porque ya habían visto o oído de Jesús y lo seguían. Pero faltaba algo más. Dice que alimentó, le dijo a los discípulos, dales de comer, y por ahí uno dijo: Señor, no tenemos nada, tantos denarios no alcanzaría. Pero Jesús les dijo, él sabía lo que iba a hacer. Y entonces por ahí le dijeron: muchachillo, trae unos panes, y otro trae unos pececillos, ¿cómo ves? Y oraron por ellos. Andrés se adelantó y le dijo: maestro, porque Felipe le dijo una cosa y luego el otro le dice, ahí hay uno que tiene, y oraron por ellos y los alimentó y sobraron 12 cestas. El niño se llevó más de lo que traía, lo primero que traía se acabó, pero Dios le multiplicó y alimentó a multitudes. Usted y yo podríamos sonar como: ay, eso no, como que, pero si Él quiso el cielo y la tierra, ¿no tendrá poder para ayudarte en cualquier necesidad que tengas? Y cuando pasó esto, en el 14 dice que la gente quería, cuando vieron los milagros, los seguían, pero luego le dicen, lo irónico es que luego le dicen: danos una señal y nos basta. Primero dice que lo seguían por las señales. Y el autor Juan, él se habla mucho que los milagros que Jesús hizo no les llama milagros, les llama señales. En San Juan capítulo 2, el primer milagro dice que convirtió el agua en vino, y dice: este principio de señales hizo Jesús. Porque para ellos, para el Señor y para el autor, no, lo más relevante no era el milagro mayor, no era que sanara a un paralítico o alimentara a multitudes. Porque Juan dice, hizo muchas más señales. Si alguien viera San Juan 20, versículo 20, último versículo y 21, dice que hizo muchas señales que no se cabrían en los libros que hay. Pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para él no era lo importante el ver el milagro, no era lo relevante es que a través de esos milagros la gente reconociera a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador de su alma, y tuviera un encuentro con Él. Una señal es una muestra que te va acercando hasta que tú tengas un encuentro. Lo más relevante no es que te ayude en el problema y te haga el milagro. Si tu alma se pierde, ¿de qué sirven los milagros que recibas en esta vida?
El mayor milagro es que Dios transforme el corazón de la gente. Dios quiere salvar tu alma. Y muchos habían creído en Él, pero ¿sabe qué? Ese creer le faltaba algo más. Por eso dijo que a los que habían creído en Él, les dijo, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente un hijo de Dios, seréis salvos, seréis una persona salva, una persona renacida. Porque la gente humanamente y por naturaleza buscamos los milagros o las necesidades que tenemos, queremos que Dios la conteste. Y una vez que Dios la contesta, la persona sigue igual y no busca a Dios, no tiene una entrega, no tiene un compromiso. Pero el Señor nos ama y nos deja su palabra. En el versículo 30 de ese capítulo, San Juan 6, si usted lo quiere ver, versículo 30 conmigo, dice ahí, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Bueno, no había hecho tantas señales, no dice que lo seguían por las señales y que había hecho tantos milagros y todavía le piden una señal, como que suena irónico. Pero a veces nosotros, aun cuando Dios nos ha bendecido, todavía el corazón está escéptico, rebelde, cegado, y queremos que Dios como que nos cumpla algún antojo, y si no le culpamos a Dios, ¿por qué estoy así? Yo he visto a mucha gente que pasa por crisis que dice, si Dios fuera... Yo digo, bueno, ¿y por qué no culpas a Satanás? O te culpas a ti, o te haces un análisis de la vida que estás llevando y a lo mejor hoy es consecuencia. Ellos le pedían a Jesús que haga una señal para que pudieran creer. Es contradictorio. Si el versículo 2 y el 14 narra que lo seguían por las señales, allí habla de la alimentación de 5,000 y más adelante dice que él se fue solo a un lugar aparte y los discípulos, y se fue al otro lado del mar. Y los discípulos llegaron y le preguntaron, Señor, ¿cómo llegaste? ¿Y dónde estabas? Y más bien Jesús les dijo, ¿me seguís? Porque habéis comido el pan y saciasteis. Buscadme por el alimento que a vida eterna permanece, no por el que perece. Ahorita no traigo la cita, pero en este capítulo aquí, el versículo clave, pero ustedes me pueden ayudar, y si no, ahí dice que lo seguían por el milagro que había hecho. En el versículo 22, el día siguiente, o sea, después que recibieron la bendición, después que Dios hizo algo en ellos, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella. Entonces lo buscaron y lo fueron hasta el otro lado. Y en el 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron hasta Capernaum buscando a Jesús, y hallándole al otro lado le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? ¿Cuál fue la respuesta? Lo correcto es, mira, yo no necesito barca, pues yo tengo poder para, es más, me vine caminando en el mar, y cuando los discípulos estaban en angustia y se creían que era un fantasma, yo les ayudé y llegué acá, pero no les contestó eso. Le digo, ¿me buscáis? ¿Qué dice el versículo siguiente? Entonces el mensaje, hermano, es una metáfora. Una metáfora no es una mentira. Él dijo, yo soy el pan de vida. La gente lo seguía por la respuesta a sus necesidades materiales. Y el Señor quería que lo siguieran por las necesidades espirituales. Y a veces, hasta la actualidad, buscamos a Dios y venimos a la casa de Dios a veces por alguna situación que nos agobia, que nos angustia, y en su misericordia Dios la contesta, pero seguimos así. Y el Señor dijo que hay algo más relevante y algo más que tiene realmente importancia. Y luego ellos lo seguían por las señales, argumentaban que su palabra, que sus padres habían comido el pan del cielo. O sea, ellos entraron en un debate decían, danos una señal, porque a ver qué señal es. Nuestros padres allá en el desierto, Dios les dio el alimento, pan del cielo les dio, y comieron pan del cielo, que era el maná. Y entonces el Señor Jesús les dijo, el verdadero pan del cielo no es lo que comieron vuestros padres, yo soy el pan.
que sacia cualquier necesidad. ¿Cuál es su necesidad que usted trae hoy que Dios no le puede saciar? ¿Creen que Dios le puede saciar su necesidad? Y cuando Dios lo haga, entonces trabaja por el otro alimento, que es deja que Dios hable a tu corazón. Deja que Dios te guíe y realmente encuentres la felicidad que andas buscando. No la busques en otra fuente, no la busques en otro lugar. Él es el que tiene la respuesta. Por eso Él dijo en el versículo 35, Jesús les dijo que Él era el verdadero pan del cielo. Entraron en un debate, que hiciera un milagro y que ellos habían probado el pan, y entonces Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero necesita que tu mente y tu corazón sean sensibles y sean humildes para dejar que Dios te hable. De lo contrario, lo suena así como, yo acá soy mejor. Aquí utiliza una metáfora, pero no porque sea una metáfora significa que no sea verdad lo que Él les está diciendo. Aquí Jesús les dice que Él es el pan del cielo. Él es el verdadero pan que da vida. Una metáfora, les voy a decir lo que mencioné hace rato. En la Biblia, la metáfora es una figura retórica o una figura literaria, como está escrito. Aunque Él dijo, yo soy la puerta, no era una puerta literal de madera o de oro. No. No puedes entrar si no es a través de Cristo. No puedes entrar a la presencia de Dios. No puedes encontrar la respuesta a muchas situaciones si no es a través de Él, que Él es la puerta para que puedas entrar. Es una metáfora. La metáfora en la Biblia es una figura retórica o literaria que compara dos cosas diferentes. Una real y otra figurada. Fíjese, allí van 3 pasos para poder entender las metáforas. Pero Él está hablando de algo verdadero, algo real, pero te lo tiene que explicar de una manera que tú conoces y entiendes para luego ir al término espiritual o la enseñanza que quiere darte. 2 cosas diferentes, una real y una figurada. Y se utiliza para transmitir ideas o verdades espirituales de forma imaginativa y profunda. O sea, usted usa el sentido común y después viene una enseñanza espiritual y donde Dios te quiere bendecir. Tiene 3 pasos. Una metáfora está compuesta de 3 elementos y para poder entenderla se requiere identificar esos elementos. Y ahí va. El primer elemento es un término real. La persona de quien se está hablando es Jesús, o puede ser una persona, puede ser un objeto o un concepto de lo que se está hablando. Si Él dijo, yo soy el pan, la persona allí es Jesús. Y no está hablando de algo material, de que usted coma la hostia o agarre un pan y se sacie. El pan te sacia el hambre, pero la palabra de Dios te sacia el hambre del alma y del espíritu. El segundo paso, un término figurado, y es el concepto o imagen con lo que se compara el término real. Hablamos primero del término real, de la persona o del objeto. Entonces, el término figurado es con que se compara. Jesús se comparó con el pan, para que entendiéramos que así como nosotros necesitamos alimentarnos, necesitamos trabajar por Él y damos todo por lo material, si así lo dieras por lo espiritual. Y además, compara el término figurado. Es el concepto o imagen con que se compara el término real. Jesús se está comparando con eso. Y el tercer paso es el punto de semejanza que hay entre una cosa y la otra. Así como el pan te sirve para algo, el pan material, la palabra de Dios y Dios mismo, y que Él dijo que Él es la palabra. Eso es lo que te va a dar la respuesta. La cualidad o característica que componen ambos términos y que revelan un mensaje. Dios tiene un mensaje para tu vida. Y en esta mañana, cuando Él dice, yo soy el pan, la carne, el espíritu es el que da vida. Y la carne para nada sirve. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellos lo seguían por los milagros, lo seguían por la alimentación de 5,000, lo seguían por lo que Él hacía y les convenía. Decían, no, pues vamos a hacerlo rey. En ese mismo capítulo, unos versículos adelante, querían apoderarse de Él y hacerlo rey.
para que los librara de todas las situaciones que estaban viviendo y de las angustias y las necesidades. Oye, nunca alguien había hecho eso que Él hace. Me conviene que Él sea el rey. Y Jesús se les escondió, no se dejó coronar y no se dejó agarrar, porque ellos no estaban haciéndolo con el corazón y la actitud correcta de realmente deja a Jesús que entre en tu corazón y hazlo rey de tu vida. Cuando estamos hablando que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y Él dijo que establecería su reino, pero mucha gente no quiere ese reino. Quiere las bendiciones y los beneficios, pero no quiere ese reino. Para mucha gente la vida de Jesús y las palabras de Jesús fueron un misterio. Y no solamente en ese tiempo, hoy en día todavía es un misterio. Tristemente, oyen de Jesús y oyen de los milagros y todo suena como... Y se quedaron con eso, pero para otros fue un encuentro personal que tuvieron y para ellos Jesús realmente es el Hijo de Dios y el Salvador de sus almas. ¿Para cuántos de nosotros Jesús deja de ser un misterio y realmente es el Señor de tu vida? Pero como dije, muchos nunca lograron conocer a Jesús como un ser divino y como un Salvador de sus vidas, porque no abrieron su corazón a Dios. Alguien me busca, por favor, 2 Corintios 4:4. Y ahorita lo leen en cuanto se lo pida. Nunca lograron conocer a Jesús como ser divino y como el Salvador de sus almas. Simplemente fue un misterio. Pero ¿sabe por qué no? Porque tenían sus ojos cegados, su entendimiento cegado, porque no fueron humildes, porque no reconocieron. Y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, igual es la imagen de Dios. Si leyera el capítulo 3, versículo 16, o por allí dice, pero Dios, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el corazón del hombre y está cegado, el entendimiento está endurecido, hay una rebeldía, hay una aberración, hay un escepticismo, hay un placer y hay algo que tenemos un coraje, un odio, algo te afectó en tu vida, algo no te pareció, algo no entendiste y en lugar de buscar a Dios, prefieres encontrar la felicidad fuera de Dios. Ni antes ni ahora conocieron a Jesús, pero fue porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Mucho menos lograron experimentar la vida en Cristo. Algunos solo experimentaron las bendiciones del pan, de haber recibido un milagro o de la respuesta a alguna necesidad, un milagro, alguna sanidad. Porque muchos que lo seguían habían visto milagros, pero no encontraron el mayor milagro. Las palabras que salían de la boca del Señor Jesús producían vida. ¿Cuántos lo creen? Cuando yo leí esto lloraba, hermanos. Porque cuando Dios te dé tu palabra que tú necesitas, vas a encontrar la verdadera felicidad. Necesitamos que Dios hable a nuestro corazón, que Dios en el problema que estés, Dios te puede hablar y te puede dar respuesta y te va a ayudar. Pero el punto es de que después que nos ayuda, ¿ahora qué sigue? Las palabras que Jesús hablaba daban vida. Sus palabras daban consuelo. Sus palabras daban esperanza. Sus palabras daban sanidad. Daban vista a los ciegos, abrían los oídos de los sordos, daban vida a los muertos, como el caso de Lázaro, que le dijo, sal, y dice que le decían, oye, ya hace 4 días que está muerto, y hiede, y Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, y le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, y él salió de la tumba. O como la hija de Jairo, o como personas que estaban a punto de morir o habían muerto, y ya nada se podía hacer. Y el Señor les dio vida. Pero así como les dio vida física, Dios quiere darte vida espiritual. Porque algunos tienen vida física, pero están muertos porque no han sentido la presencia de Dios y dejan que Dios les hable. Por eso el Señor utilizó el valor de la palabra. Cuando estés con el Señor, aliméntate y sáciate. Cuando estés con Jesús, no te quedes con hambre. Jesús aclara que sus palabras son espíritu y son vida. Es decir, sus palabras no son carnales, no son materiales, no son como las palabras de algún ser humano, cualquiera que haya existido en la tierra. Por más importante o sabio que haya sido, las palabras de Jesús producen vida. Y además dice que la vida espiritual proviene del Espíritu Santo.
y no de la capacidad humana. El discurso del pan de vida, hubo un debate entre ellos acerca del pan, que ellos comieron el pan del cielo, y Jesús dijo, ese no es el pan del cielo. El verdadero pan que descendió del cielo, dice, yo soy el pan que descendió del cielo y da vida a los hombres. Entonces, esas enseñanzas desvían las expectativas que ellos tenían acerca de Jesús y lo que esperaban de él. Querían apoderarse para hacerlo rey, que era un Mesías con propósitos materiales o terrenales, y Jesús no quería eso. La reacción de los discípulos al escuchar la enseñanza de Jesús de comer su carne y beber su sangre, los discípulos murmuraban y se ofendieron, porque para ellos era una idea difícil de entender, y dice que algunos oyeron esto y dijeron, dura es esta palabra, y se empezaron a alejar. Y Jesús no le preocupó, dice, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú solo tienes palabras de vida eterna. Nadie ha hablado como este. Nadie tiene autoridad. Había un hombre que tenía un criado, un siervo enfermo, y era un soldado, un centurión, alguien de prestigio, alguien de importancia, y le dijo a Jesús que sanara a su criado. Y Jesús le dijo, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y él dijo, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre de autoridad, que a este le digo, ven y viene. Y a este le digo, ven y va. Yo sé que es autoridad y tengo gente bajo mis órdenes. Y además estoy reconociendo que tú tienes ese poder y esa autoridad. Di la palabra. Y dice que el Señor le dijo, tu criado es sanado, y en ese instante él recibió el milagro. Se requiere humildad, se requiere fe, se requiere una disposición, y por eso él dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El contexto de este pasaje, si usted ve a alguien, estamos en el capítulo 6, ve al capítulo 5, versículo 24, Jesús les dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí, aunque esté en su casa, usted se humilla y le dice, Señor, háblame? Quiero oírte, Señor. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Había muchos que oían la palabra, pero su mente y su corazón estaba rebelde. La hora viene y la hora es que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren saldrán a resurrección de vida. No estaba hablando de los muertos en el sepulcro, estaba hablando de los que tenían vida física, pero espiritualmente estaban muertos. Necesitaban ser humildes, necesitaban quebrantarse, necesitaban de cerrar un poco en la vida, alguna vez en la vida ser humildes y decir, Señor, yo creo que yo necesito eso. ¿Por qué no dejas que Dios hable a tu corazón? El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y luego dijo que los que estaban, primero dijo los que están muertos, pero luego en el 28, 29 dice, la hora viene y la hora es que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Esos sí habían muerto. Y los que la oyeren, unos saldrán a resurrección de vida y otros a condenación, porque no oyeron la palabra cuando pudieron haberla oído. O la oyeron, pero su corazón no estaba dispuesto para creer que Él era el Salvador. Quiero culminar. El contexto de San Juan 5:24 habla de la importancia y el poder que tiene la palabra de Dios. Él es el alimento, Él es el que sacia cualquier necesidad. No solo la necesidad del estómago, él es el que hacía los milagros, las señales. Él era el único, nadie antes había hecho un milagro de estos. Ni los escribas, ni los líderes religiosos, ni los sacerdotes. Por eso la gente seguía a Jesús y se convertía a Jesús. Pero muchos habían creído, pero no querían compromiso. El contexto de Mateo 4:4 que licitó el hermano Eliel en Lucas 4:4 dice que cuando él ayunó 40 días y 40 noches fue llevado por el Espíritu al desierto y era tentado por el diablo. Y la primera tentación fue, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa cita usted la puede encontrar en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3.
Mateo también, esa es la tentación de Jesús, son sinónimos, son textos paralelos. Mateo, tal vez Marcos y Lucas narran la tentación de Jesús, pero yo quiero decirle que Jesús citó la palabra del Deuteronomio, las Sagradas Escrituras ya antes. Él dijo, escrito está, aun cuando era el Hijo de Dios y aun cuando Él era Dios, Él se alimentó de la palabra y dice, yo nunca hablo nada si no oigo de mi Padre. No puedo hacer nada de lo que yo no vea hacer a mi Padre. Las palabras que yo os he hablado no son mías, son de Él. Y la palabra de Dios tiene autoridad de dar vida. Y en Deuteronomio 8 dice que Dios te afligió, te angustió, te hizo tener hambre, pero luego dice, para hacerte saber, ¿qué? Que no solo de pan. Está en Deuteronomio 8:3, hermano. En el 1 dice, te acordarás por dónde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, para probarte, para afligirte, para hacerte tener hambre, para hacerte saber lo que había en tu corazón. Pero luego en el 3 dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Si usted y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios, espiritualmente estamos enfermos, estamos débiles, podemos morir. Pero quiero terminar con esto, hermanos. Mateo 15:22. Vamos a Mateo 15:22. Dice que Jesús estaba predicando, enseñando con sus discípulos a las multitudes, a la gente. Saliendo Jesús, si usted lee el 21, saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Qué triste es que Dios no te hable, y qué triste que tú no escuches la palabra de Dios, y qué triste que Dios te esté hablando y no puedas discernir que Dios te está hablando. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, le rogaban, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, ya me fastidió. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue cortante, eso fue sentirte destituido, sentirte, tú ¿por qué me pides eso? Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermano, si no quiere comer pan, yo estoy tan necesitado que aunque sean las migajas, pero que satisfagan mi alma. Con Jesús no hay migajas. Jesús quiere darte el pan. El problema es que a veces el corazón tan endurecido, está tan insensible. Hemos escuchado el evangelio y hemos creído que podemos agarrar una religión cuando Dios quiere tener comunión contigo. El hijo pródigo dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Hay un pasaje en 1 Samuel 21 donde dice que David andaba huyendo y cansado y temeroso, hambriento, tenía días huyendo porque lo querían matar, desilusionado. De la noche a la mañana perdió su casa, perdió su mujer, se la dieron a otro, lo querían matar, andaba errante en el desierto y llegó a la casa de un sacerdote. Quiero que vean 1 Samuel 21. Y llegó a la casa de un sacerdote y dice el nombre del sacerdote. Y él lo primero que le dijo, dice, ¿tienes algo aquí que darme? Él estaba hambriento. Él sabía que iba a morir, podía morir. Y él llegó ahí con el sumo sacerdote y ahí se acostumbraba a prender el altar, el fuego en el altar y echarle aceite y tener prendida la lámpara día y noche. Y Samuel andaba huyendo y no sabía dónde ir, no le declaró a nadie, ni a su familia, ni a sus padres. Él quería salvar su vida. ¿Sí estoy bien en el 19 o es 20? ¿Qué dije? 21. Y dice que llegando allí, vino David a Nob, ese era el pueblo, el lugar, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech
de su encuentro, dijo, oye, pero ¿por qué andas solo? ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Él tuvo que mentir. Y le dijo, respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto muy importante y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encargado. Yo le señalé a los criados un lugar, un cierto lugar donde me esperen. No iba con nadie. La historia no registra, él iba solo huyendo. Pero dice, no le quiso contar ni al sacerdote su problema. A veces traemos situaciones, hermano, no le quiere contar a nadie, pero Dios sí conoce la situación. Y respondió David esas palabras al sacerdote. Y dice, que nadie sepa lo que tenga mandado. Y dice, ahora pues, David le dijo al sacerdote, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. O sea, se santificaron, se consagraron. El alimento no es para una persona que quiere vivir en pecado o que anda en pecado. Eso es un sacrilegio y además te puede venir juicio. Si por lo menos ellos no han tocado mujer, no han fornicado, no han adulterado, no han andado. En aquel entonces no había internet. Si no, les diría, ¿tienen su celular limpio? ¿No han visto pornografía? ¿No han hecho cosas? ¿Le puedo dar el pan? Y él dijo, no, el cuerpo de los muchachos hace días que no toca mujer. ¿Y cuánto más hoy? Porque el camino es profano. Y entonces les dio del pan. El alimento del pan que Dios te da sacia cualquier necesidad. Dios quiere darte la palabra. ¿Por qué no se pone de pie y le dice, Señor, háblame? Señor, la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da consuelo. La palabra de Dios da fortaleza. La palabra de Dios da sanidad. La palabra de Dios es el todo para usted y para mí. Pero ese pan no se debe tomar a la ligera. Haga una reflexión y ordene su vida con Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad.